Buenas tardes, mi nombre es Moisés Aguana, mi grupo está conformado por Yirder Lemus y Audrey Lara. Somos el grupo número 7 y nos corresponde el tema de la tutela y la curatela. La palabra tutela proviene del latín custodium de putentur. La tutela, en la antigua Roma, era definido como aquella forma que consistía en la potestad protectora o tuitiva de una persona que, aun siendo sui iuris, es decir, propia de su derecho, no tenía la capacidad necesaria para administrar sus propios bienes. Los romanos también definían que esta capacidad podía ser de forma parcial o completa, y a su vez se basaban en razones de edad o de sexo. Por otro lado tenemos que los romanos decían que un impúber, es decir, un niño que todavía no había alcanzado su pubertad, y su madre pasaban a la tutela una vez que el pater family fallecía. Por otro lado también definían que la tutela y la herencia guardaban algún tipo de relación, ya que se basaron en la propia naturaleza de un grupo familiar para determinar que un tutor era heredero a través de un testamento, y que si éste fallaba, se designaba entonces la tutela a través de lo que sería el pariente agnado más próximo al pater family. Paracelsus Supplicius definía esta institución como el poder de la potestad dado a un hijo a través del derecho civil para su resguardo o su cuidado. Una vez dicho esto, entonces definimos lo que sería un tutor como aquella persona capaz de administrar y de cuidar y de velar los bienes de otros, e incluso hasta de alimentar de aquella persona que lo requiera. En la antigua Roma existían tres formas diferentes de designar lo que era un tutor. La primera era a través de lo que sería la tutela testamentaria. Por segundo tenemos lo que es la tutela legítima, y como tercero tenemos lo que sería la tutela dativa. La tutela testamentaria era ordenada por el pater family a través de un testamento. ¿Okay? Esta es la más importante de todas, ya que las demás actúan en defecto de esta. La tutela legítima era destinada a aquellos padres que no habían designado ningún tutor, mientras que la tutela dativa era asignada o fue creada para atender los casos de ausencia de un tutor testamentario o de la tutela legítima, y era ejecutada a través de un pretor urbano, es decir, a través de un magistrado. Características que no debe poseer un tutor. Como primera instancia tenemos que un tutor no puede ser curador ni tutor al mismo tiempo. Por consiguiente también aquella persona no debe poseer cargos jurídicos. De igual forma, tampoco puede tener una vida deshonesta, ni mucho menos poseer algún tipo de enfermedad. Entre las responsabilidades del tutor tenemos que el tutor debe guardar, proteger, educar, alimentar y administrar los bienes del menor, y este debe representarlo en todos los actos, excepto en lo que sería la parte del matrimonio. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera Audrey Lara. La curatela, compuesta por dos palabras, tutela y curadore, que significa hombre de confianza o encargado de. Es una institución que se encarga de proteger y administrar los bienes y patrimonios del incapaz. Esta misma se encuentra regulada bajo la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas era un texto que contenía las normas de convivencia por el cual se regía el pueblo romano. Entre los tipos de curadores podemos mencionar curador ventris. Su labor iniciaba desde el mismo instante en que el pupilo se encontraba en su etapa de embrión, es decir, desde el inicio del embarazo, velando de esta forma así por su primer derecho, que era el de nacer. El curador absentis. Este era cuando una persona se desaparecía sin dar noticia alguna, dejando de esta forma su administración abandonada. El curador hereditas yacentis. Este era cuando una persona fallecía dejando sucesores, más no testamento alguno. Ya era cuestión de si los sucesores aceptaban o no dicha herencia. Si en tal dado caso no la aceptaban, los bienes y patrimonios pasaban bajo la administración pública. En el derecho justiniano aún persiste la curatela testamentaria y la curatela dativa.
La curatela testamentaria era cuando los padres del incapaz fallecían, mas dejaban como última voluntad la petición de la misma. Y la curatela dativa. Esta la otorgaba el juez a petición del Ministerio de Menores o por los mismos familiares del incapaz. Entre los tipos de curatela podemos mencionar la cura furiosis, la cura pupili, la cura prodigi y curatela del menor de 25 años. La cura furiosis, mejor conocida como la de loco o demente. Los romanos distinguían entre estos dos casos. En el primero, cuando una persona padecía de estar completamente privada de la razón, mas sin embargo contaba con etapas de lucidez que le permitían realizar actos jurídicos. Y la del demente, cuando una persona padecía de tener una inteligencia muy poco desarrollada. Más tarde se extendió a las personas con discapacidad, ya sea por sordomudez o cegadez. Muchas veces se daba el caso de que por la misma discapacidad eran personas analfabetas, es decir, que está sujeto a la misma incapacidad. La curatela del menor de 25 años, es decir, la del varón puber sui iuris. Se le daba el beneficio a aquellas personas que se creía que poseían la capacidad, a partir de los 14 años, de realizar actos jurídicos y de llevar negocios. En vista de tantas injusticias debido a su inexperiencia, se le da la misma. La cura prodigio. Los pródigos son aquellas personas acusadas de malgastar y despilfarrar el dinero. Se les daba a aquellas personas que recibían un patrimonio heredado, ya sea de su padre o de su abuelo paterno. Es decir, para que alguien velara de que no disminuyera su patrimonio, sino de que lo mantuviera o lo aumentara. La cura pupili, es decir, la cura del pupilo. Era cuando una persona ya poseía los cuidados de un tutor y requería también los cuidados de un curador, es decir, de alguien que velara por su patrimonio y por sus bienes. También se daba el caso en que el tutor podía ser el mismo curador, dando así de que cuidara de tanto de su persona como de sus bienes. Hola compañeros, mi nombre es Gilredi Lemus de Gómez y yo les vengo a presentar las diferencias entre tutela y curatela. La tutela se da en razón de edad a los impúberes. La curatela se da a los demás incapaces. Es por ello que existe un solo tipo de tutela y varios tipos de curatela, debido a que existen varios tipos de incapacidad. La tutela es de protección permanente y generalmente estable, al igual que la curatela, con la diferencia de que esta última no es permanente, ya que su actuación es transitoria. En la tutela, el tutor no puede ser nombrado por el impúber, ya que estamos hablando de un menor que no tiene la capacidad de entendimiento necesaria. A diferencia del curador, sí puede ser propuesto por el menor, pues en este caso estaríamos hablando de un menor de edad que bajo el ámbito de la ley sí tiene capacidad de discernimiento. La tutela se da a todos los menores de edad que no estén bajo patria potestad o a los mayores declarados judicialmente incapaces. La curatela complementa a quien la posee, es de carácter limitada o insuficiente. Los que están sometidos a tutela son los que la ley describe incapaces absolutos, son aquellos estos son los que no pueden realizar actos jurídicos, y de así hacerlo, estos actos automáticamente serían anulados. A diferencia de la curatela, los que están sometidos a ellas podrían ser los incapaces absolutos o los relativos. Estos últimos son los que sí pueden realizar actos jurídicos, pero con autorización. En cuanto a las diferencias entre el régimen romano y el régimen venezolano, podemos notar que en la actualidad algunas legislaciones romanas aún siguen vigentes, debido a que el régimen venezolano acoge las instituciones de tutela y de curatela para seguir procesando a los menores que no estén bajo patria potestad o a los mayores que sean declarados judicialmente incapaces. Nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la clasificación de las incapacidades por anomalía o deficiencia intelectual difiere de la clasificación romana y lo distingue entre el estado habitual de defecto intelectual, que indica al sujeto de proveer su propio interés,
y la prodigalidad o el estado de debilidad de entendimiento. En nuestro artículo 410 nos indica, de nuestro Código Civil, nos indica que en su defecto los incapaces son los ciegos de nacimiento, los sordos mudos o los que hubiesen llegado a la vejez durante la niñez. Llegando a la mayoría de edad y siguen con esta incapacidad, al menos que sean declarados capaces. La tutela en el ordenamiento jurídico venezolano es considerada una institución de guarda y protección. La función de esta es amparar y proteger a la persona y a sus bienes, pero en el derecho romano no tenía el tutor que ocuparse de la persona física del pupilo, sino de complementar la personalidad jurídica y administrar el patrimonio del impune. En la época romana, la mujer estaba sometida a tutela perpetua, ya que los romanos juristas consideraban que en virtud de las inexperiencias de estas en cuanto a los negocios, podían despilfarrar los bienes familiares. Hoy en día, esta tutela no existe, ya que caducó en el siglo IV, en la era cristiana. Esto es todo lo que traemos para ustedes, compañeros. Espero que les haya gustado.